Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en la fe. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, a través de este medio. Quiero decirle, amados hermanos, que el día de ayer estuvimos con la enseñanza sobre unas de las claves que se necesita conocer para vivir una vida espiritual próspera y exitosa en Cristo Jesús. Ya estuvimos hablando acerca de la meditación, estuvimos hablando acerca de la fe, la expresión, y ayer estuvimos hablando acerca del corazón, que del corazón emana el conocimiento del bien y del mal, y está la ley de Dios, la ley del pecado. De igual forma es lo mismo, sea conocimiento del bien o conocimiento del mal. El video está disponible en Facebook y estará disponible hoy en mi canal de YouTube, Renovados como el Águila. Todas las claves que he estado dando sobre estos temas, que son muy fundamentales, que cada uno de los hermanos vea y aprenda, para que, amados hermanos, vea lo maravilloso que es la creación de Dios, y para que comprenda cómo poder vivir una vida espiritual en Dios. De qué manera sea una vida espiritual que le agrade a Dios y también a su prójimo, a los que están a sus alrededores. La palabra de Dios dice que hay que ser reprensible delante de Dios y delante de los hombres. Así que, amados hermanos, hoy estaremos con la quinta clave de este tema. Claves que te ayudarán a vivir una vida mejor, una vida espiritual mejor, próspera y exitosa en el Señor. Hoy estaremos viendo acerca de la mente. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: porque el vivir en la carne es muerte. También traducido, el pensar en la carne es muerte, más pensar en el Espíritu es vida y paz. Amén. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Dios amado, porque tuyo es el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el conocimiento, la inteligencia. Usted es el que trae la iluminación, la revelación de tu palabra, Dios mío. Toma el control, Dios amado, en este día, Dios. Que cada día, Señor, aprendamos cada día de tus palabras, Padre Santo, Dios mío. Oh Dios mío, guiada por tu Espíritu Santo, que convence el mundo de pecado y de justicia, Dios amado. Gracias. Amén. Quiero decirles que la mente es un poder otorgado por Dios al hombre, en el cual es conocedor. La mente tiene la capacidad de conocer, tiene la capacidad de imaginar, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de entender. Un poder otorgado por Dios al hombre para pensar, conocer, entender, imaginar y adquirir conocimiento y conocer. Así que, amados hermanos, dentro del campo de lo que es, desde otro campo, la mente es... ¿Qué es la mente? La mente es un conjunto de procesos mentales, psicológicos, de donde proviene la percepción, la imaginación, donde proviene, amados hermanos, donde se siente, donde te puedes sentir y tomar decisiones o reacciones. Quiero decirle que este conjunto de procesos mentales y psicológicos se llaman pensamientos. Los pensamientos son procesos, para que me pueda comprender acerca de este tema, amados hermanos. Los pensamientos son el proceso o el resultado del trabajo del cerebro. Ahora, ¿cuál es la función del cerebro?
el cerebro manipula la información, manipula y transforma lo que entra por los sentidos en información. Entonces los pensamientos son el resultado de esta manipulación y transformación que el cerebro hace, convirtiéndola en información. Y esta información es guardada ¿dónde? En el corazón, como le venía hablando ayer. El corazón es el baúl que guarda cosas buenas y cosas malas. Entonces, por los sentidos entra conocimiento de lo bueno y conocimiento de lo malo. Por ejemplo, le voy a dar a entender un ejemplo de algo. Para usted saber que este es un reloj, tuvieron que enseñarle. Desde niño empezó a aprender y a ver. Entonces, lo que es la percepción. Este es un reloj y nosotros sabemos que es un reloj porque nos enseñaron que es un reloj, que da la hora y los minutos y los segundos. Entonces, cuando al ser humano le enseñaron por primera vez, esto entró por los sentidos. El sentido de la vista. Al entrar por el sentido de la vista y enseñarle, y también por el sentido del oído, el cerebro transformó, manipuló y la transformó en información y lo guardó en el corazón. De manera que cuando usted ve este aparatico, usted sabe que es un reloj. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando el sentido de la vista usted ve, automáticamente esa información, esa palabra que se llama reloj, está guardada en el corazón, llega a la mente y se transforma en lenguaje. Por eso ella es reloj. El ser humano desde pequeño adquirió conocimiento de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Y todo ese conocimiento, sea de cosas buenas o cosas malas, están guardadas en el corazón. De manera que usted sabe que lo que ya está allá atrás es un sombrero. Pero para saber que es un sombrero tuvieron que enseñarle que es un sombrero y cómo está hecho. Un sombrero que es blanco y que tiene un cinto negro. Tuvieron que enseñarle cuál es ese color. Y tuvieron que enseñarle cuál es de qué color tiene el cinto. De manera que todo el conocimiento está en el corazón del hombre. Y luego que entra por los sentidos, los pensamientos salen del corazón y llegan a la mente. Y entonces en la mente viene lo que es el conocer. En la mente viene lo que es la imaginación, lo que es pensar y entender. Y luego viene lo que es el lenguaje. Por eso, amados hermanos, es importante conocer acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque de esta manera usted va a aprender de qué manera va a crecer espiritualmente en las cosas de Dios. ¿Sí? De manera, le pongo un ejemplo, de manera que si un chico porque yo le estoy hablando de los sentidos, toda la información, toda la actividad entra por los sentidos. Los sentidos del tacto, los sentidos de la vista, sentido del olfato, sentido del gusto y del oído. Todo entra por los sentidos. Entonces, cuando todo esto entra por los sentidos, le pongo un ejemplo. Cuando a un chico o una chica se mira o lo toca, obviamente está el sentido del tacto, siente, porque es que la mente es que se siente. Entonces siente y se empieza a acariciarlo, va a sentir y le va a venir imaginación y va a sentir deseo, va a sentir deseos.
atracción. Esto es lo que va a salir del corazón, va a llegar a la mente, se va a imaginar, va a planear, conoce que cuando ya alguien la está tocando es porque quiere sexo, amados hermanos. Porque el conocimiento de lo que es sexo está en el corazón. Todo hemos aprendido en esta vida, el conocimiento del bien y del mal. Por eso le estoy hablando. La ley del pecado es la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la mente es un poder otorgado por Dios al hombre que tiene la capacidad de conocer, entender, imaginar. Y ahí es donde se siente. Los pensamientos es un proceso de resultado de la actividad. Toda aquella actividad que entra por los sentidos llegan al cerebro, el cerebro las transforma, el cerebro las manipula, las transforma en información y las guarda en el corazón. Y del corazón llegan a la mente pensamientos buenos o pensamientos malos de acuerdo a lo que usted ha aprendido en toda la vida. Sea que haya aprendido cosas malas, porque desde que nacemos aprendemos a hacer cosas buenas y cosas malas. Nos enseñan cosas malas y cosas buenas. Entonces todo esto, amados hermanos, pues el cerebro lo transforma, lo manipula, lo convierte en información y lo lleva al corazón, y del corazón sale a la mente. Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Del corazón sale el conocimiento del bien y el mal. Del corazón es donde está la ley del pecado y la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que comprender que para nosotros vivir una vida espiritual tenemos que tener algo que se llama poder y dominio propio, porque cuando los pensamientos, ese conocimiento, esa actividad que entra a través de los sentidos, entonces llega al cerebro, el cerebro lo manipula, lo transforma y lo guarda en el corazón, y luego llega a la mente tiene la capacidad de conocer, de entenderla, la mente tiene la capacidad de imaginarse, en la mente usted va a tomar decisiones, la mente tiene la capacidad de analizar, de analizar problemas y solucionarlos, es en la mente. Entonces cuando usted comprende esto, hermano, es donde ahí usted tiene que practicar o poner en uso el don del Espíritu Santo, que se llama poder y dominio propio en las decisiones. Porque ya que llegan los pensamientos malos, llegan a la mente, y los pensamientos buenos también, usted tiene que tomar la decisión si cede a los malos pensamientos o cede a los buenos pensamientos. Por eso hay que tener claro, porque en la mente van a llegar pensamientos, o sea, de forma consciente. ¿De qué manera forma consciente? Usted es consciente que está pensando en algo. Usted es consciente que está pensando en algo. De forma inconsciente es que un pensamiento que le vino de la nada, porque usted no está siendo consciente de ese pensamiento. Entonces quiero decirle, amados hermanos, que estos pensamientos llegan, son recuerdos. En la mente vienen los recuerdos, sean recuerdos del pasado, sean recuerdos de lo que usted haya hecho cuando era joven, sean recuerdos de un amigo, recuerdos de un familiar, recuerdos de un paseo, recuerdos de un accidente, recuerdo. Ahí es donde vienen los recuerdos. Entonces también vienen las ideas nuevas, pero es en la mente donde está la más terrible batalla espiritual, porque en la mente es que usted va a decidir si cede a los malos pensamientos o cede a los buenos pensamientos. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, dice: pensar en esto, pensar en todo lo bueno, pensar en todo lo afable, pensar en todo lo santo, pensar en todo lo que proviene de Dios. Sabe, para que el hombre y la mujer de Dios pueda tener una mente
mente renovada, pueda tener una mente nueva. Dice la palabra de Dios, renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice la palabra de Dios que pensar en la carne produce muerte, mas pensar en el espíritu produce vida. Esto que da a entender que cuando tú te empiezas a llenar tu mente de malos pensamientos y tomas decisiones de acuerdo a estos malos pensamientos, esto va a producir en ti muerte. Pero si empiezas a pensar en el espíritu, empiezas a pensar lo de Dios, empieza a pensar en la palabra, en el conocimiento de Dios, esto va a producir en ti vida y paz. Esto va a producir en ti, ¿sabes? Una mente limpia. Esto va a producir en ti una mente diferente, una mentalidad diferente, una mentalidad, un cambio. Pero ahí en la mente es que está la peor guerra espiritual entre el bien y el mal, entre el conocimiento de lo bueno y el conocimiento de lo malo. Ahí es donde tú vas a batallar entre la ley del pecado y la ley de Dios, porque hay una lucha. Entonces tú estás ahora, o decides tomar una decisión por lo de Dios, por lo del espíritu, o decides tomar una decisión por la ley del pecado, por lo malo, por los malos pensamientos. Ahí es donde usted tiene que tener poder y dominio propio, porque ahí es donde le llevo. Mire, de repente usted viene una persona vendiendo helado y ve y escucha por los sentidos, escucha helado. Usted enseguida escuchó, entró por los sentidos, llegó al cerebro. Esta actividad llega al cerebro, el cerebro la analizó, el cerebro la transformó, ¿sabe? La llevó y sale del corazón, porque ya en el corazón está qué es helado y qué se siente comer helado. Está en el corazón, llega a la mente y actúas. Entonces vas allá y le compras el helado al Señor. Escúchame bien, bendito sea el nombre del Señor. Pero también tiene que entrar por el sentido de la vista, porque si ese helado usted le ve un gusano arriba, usted da a entender de que esto no está bien. Es porque dentro del corazón ya está la información guardada, en que da a entender que si ya algo tiene gusano es porque está en mal estado, debido al conocimiento que se le enseñó a usted que toda cosa que tiene gusano no es apto para el consumo. Por eso, amados hermanos, tenemos que comprender que esta es una batalla mental, una batalla espiritual que se produce en la mente, de manera que toda esta actividad entra por los sentidos. Cuando alguien lo empuja, ¿cuál es su reacción? O sea, usted cuando alguien lo empuja, esta actividad por el sentido del tacto entra, por el sentido de la vista, y si alguien le dice malas palabras, lo ofende, entra por el oído. Esta actividad llega al cerebro, el cerebro analiza, transforma, manipula, llega al corazón y como ya está almacenada esa información en el corazón, entonces llega a la mente. Y cuando llega a la mente, sale la información del corazón. Problema, te está empujando. Y usted reacciona porque sabe que esta persona que lo está empujando está buscando problemas. Entonces, cuando llega este pensamiento que usted no se va a dejar, entonces ahí es donde usted tiene que es donde tiene que decidir, porque la mente es que se toman las decisiones. Si se deja lo malo o se deja lo bueno. A mí ninguno me va a venir a decir, no, que el diablo me tentó y me mandó a esa mujer y yo caí. Ninguno me va a decir a mí, no, que es que vino y me empujó y yo reaccioné y cogí un cuchillo y le quité la vida. Ninguno me va a venir a decir, no, que es que yo de la noche a la mañana hice lo malo. No. Eso llegó a la mente, y en la mente usted decidía si cedía al mal o cedía al bien.
porque dentro de usted está el conocimiento de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. El conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el centro de operaciones de la mente. Entonces, cuando usted piensa y toma una decisión, usted reacciona, usted actúa. Entonces, amados hermanos, tenemos que comprender y entender acerca de este tema. Por eso le dije, una de las claves fundamentales de estas 5 claves que le he dado es cuide su mente. ¿En qué está pensando usted? No llene su mente con cosas malas que provienen del corazón, porque en el corazón, del corazón salen los malos pensamientos, los buenos pensamientos. Usted decide si los elimina. Por eso es que la mente del hombre, el corazón del hombre, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que adquirir conocimiento divino, tiene que adquirir conocimiento de Dios, tiene que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, tiene que ser un estudiador de la palabra de Dios, porque el hombre está en constante aprendizaje de aprender y guardar, y todo este trabajo lo hace el cerebro, lo convierte en información, lo lleva al corazón y del corazón sale. Por eso, amados hermanos, dice la palabra del Señor que no preocupéis de qué ha de decir, porque en ese momento el Espíritu Santo de Dios le recordará a ustedes todo lo que tienen que decir. O sea, que para usted expresar conocimiento de Dios, para usted ser un instrumento en las manos de Dios, usted tiene que conocer, usted tiene que estudiar las Escrituras. Pero ¿cómo va a tener usted? ¿Cómo va a predicar? Dígame usted. ¿Cómo va usted a cantar? ¿Cómo va usted a hacer algo si antes primero no adquiere conocimiento? Por eso hay algo que me impacta del salmista. Hay algo que me impacta de Salomón. Salomón decía una ocasión: sobre todo tus posesiones adquieres sabiduría, y esta sabiduría añade conocimiento. O sea, que para usted hacer algo, usted tuvo primero que conocer, usted tiene que adquirir conocimiento. Para usted manejar una moto, usted le tienen que enseñar cómo se maneja esa moto. Para usted hacer un trabajo, usted tiene que haber aprendido cómo se hace. O sea, para usted hacer una casa, usted tuvo que primero se le enseñó, primero adquirió conocimiento. El cerebro, por medio de la actividad por los sentidos, analizó, manipuló, lo convirtió en información y lo mandó al corazón. Y luego que está en el baúl, que guarda cosas buenas y cosas malas, que es el corazón, que viene siendo el espíritu del hombre, llega a la mente y se convierte en ideas, pensamiento, conocimiento, entendimiento, capacidad de razonamiento, capacidad de entender, de reaccionar, de solucionar un problema, capacidad de tomar decisiones. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender acerca de este tema. Cuando usted comprende esto, amados hermanos, y este conocimiento, puede ser ideas, puede ser creencias, puede ser todo aquello que el hombre conoce desde que viene a este mundo, y empiezan a enseñarle a conocer lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque la gente piensa que la Biblia no habla de la mente. La Biblia sí habla de la mente y habla de los pensamientos. Vamos a leer el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Dice la palabra de Dios: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
La persona es de acuerdo a cómo él piensa. Y aquí hay una clave fundamental de aprender a conocer quiénes son las personas. De acuerdo como piensa, así es él. Oh, mi alma alaba a Cristo, ¿sabe? De acuerdo como piensa, así es él. Si él, o qué, nosotros los cristianos no estamos en contra de los homosexuales ni de las gays. Estamos en contra de su manera de pensar. Estamos en contra de su conducta, porque como todo ser humano necesita salvación, necesita salir de esa forma de pensar. O sea, que de acuerdo a lo que pienso, eso soy. De acuerdo a lo que pienso, así es él. O sea, si un hombre piensa que él es una mujer, nadie le va a sacar ese pensamiento, porque él en su mente dice que él es una mujer. Porque aquí está, porque de acuerdo a su pensamiento, así es él. Si la mujer dice, yo soy un hombre, ¿quién le va a quitar ese pensamiento? Nadie, porque ella dice que es una mujer. Lo que está dando, que como ese pensamiento está fortalecido, entonces se conoce como una mente reprobada, se conoce como una mente entenebrecida. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, tal es su pensamiento en su corazón. Eso lo tiene guardado en su corazón, pero llega a la mente. En la mente están las ideas, las emociones, la percepción, las decisiones, el conocimiento, el entender, el solucionar problemas y tomar decisiones. Entonces dice la palabra del Señor, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea que hay gente que te puede invitar, escúchame bien, hay personas que te pueden invitar a comer, te pueden invitar a salir, te pueden invitar a algo importante, pero resulta y pasa que su corazón no está contigo. Su corazón no está contigo. Por eso Dios es el único que conoce los pensamientos y el corazón y las imaginaciones de la mente, amados hermanos. Por eso, en la mente, amados hermanos, es donde se solucionan problemas y se toman decisiones. En la mente es donde se desata la peor guerra espiritual entre el bien y el mal, la ley del pecado y la ley de Dios. Por eso, usted tiene que tener poder y dominio propio para decidir a quién decide obedecer. A quién decide obedecer. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Mateo, capítulo 22. Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso, amados hermanos, claramente dije algo. A mí no me convencen, amados hermanos, que porque vayan todos los días al culto. A mí no me convence porque sea el que más ore en la iglesia. A mí no me convence el que llega primero a la iglesia. A mí no me convence porque dure una hora arrodillado allá en el templo. A mí no me convence porque vaya todos los días a la congregación, porque sea el que más puntual lleve los diezmos. A mí no me convence nada de esto. A mí lo único que me convence es que de acuerdo a como él piensa es él. A mí lo único que me convence es
que ha logrado luchar y tomar buenas decisiones en esta vida. A mí lo único que me convence es que un hombre, una mujer de Dios y que tenga una lucha en su mente, toma la decisión hacia lo correcto, se mantiene en lo de Dios y no cede al mal, no cede a los malos pensamientos. Porque en esto se prueba quién verdaderamente está agradando a Dios, y tiene que ver la mente. La palabra de Dios dice que abominación es al Señor el hombre de malos pensamientos. Un filósofo decía que la mente desocupada es nido de toda clase de bichos, de toda clase de alacranes, de arañas. Una mente desocupada, lo único que va a ser controlada es por malos pensamientos. Porque es que como está pensada, anda desocupado, no está haciendo nada, lo que le vienen son malos pensamientos. Pero una mente en Dios tiene que estar pensando en lo de Dios continuamente. Cuando está durmiendo, lo de Dios. O en la calle, en lo de Dios. En todo momento, en lo de Dios. Porque la Biblia lo enseña. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que la mente de nosotros los cristianos no se pueden anidar malos pensamientos. Tenemos que tomar decisiones correctas y recordar lo que es correcto. Hay personas que pasan recordando su pasado, su vida pasada. Porque es que los recuerdos, hay recuerdos que si te ponen triste, te redarguyen, es porque el Señor ha permitido esos recuerdos para que entiendas de dónde te sacó. Pero si ese recuerdo, en vez de mejorar en Dios, lo que te está perjudicando, entonces el recuerdo proviene de malos pensamientos, proviene de la ley del pecado y no de la ley de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 8, que fue el que estuve leyendo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el pensar en la carne es muerte, mas el pensar en el Espíritu es vida y paz. La mente de nosotros, los cristianos, tiene que estar centralizada en lo de Dios. Tiene que estar centralizada en lo de Dios. Y hay que tener poder y dominio propio, porque en la mente es que está la guerra. En la mente donde ahí está la lucha. Hay una guerra, un campo de guerra en la mente. La ley del pecado contra la ley de Dios. Los malos pensamientos contra los buenos pensamientos. Pero la pregunta es, usted tiene que tomar la decisión. Pero aquí está el punto, si se decide por lo malo o se decide por lo bueno. Si se decide por lo malo, va a obedecer la ley del pecado. Va a obedecer al mal. Pero si se decide por lo bueno, va a obedecer la ley de Dios. Entonces aquí, amados hermanos, por eso el apóstol Santiago dijo, amado, cuando veas en diversas pruebas, y en diversas pruebas, tened por gozo. Y hay una partecita que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, sino que cada uno, por su concupiscencia, su concupiscencia literalmente significa apetito, por su deseo, por sus pasiones que proceden del corazón, sus malos pensamientos llegan a la mente, entonces es seducido, atraído y
peca y el pecado produce muerte. Oh, porque esto no es por lo externo. Por eso el Señor dijo en una ocasión que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, de lo externo, sino de adentro. O sea, si vemos lo que daña al ser humano, no es lo que viene de afuera, es lo que viene de adentro. Porque adentro, en el corazón, está la ley de Dios y la ley del pecado, y estas dos llegan a la mente, y ahí en la mente usted decide a cuál cede. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer el libro de Efesios. Hay muchos versículos, pero estoy siendo bastante explícito en estos temas, amados hermanos. Que hablan acerca de la mente, del pensamiento. Pero estoy siendo claro y preciso en la enseñanza para que usted pueda entender y vea que la peor batalla que hay, amados hermanos, es en la mente. Es la última batalla que hay ahí en la mente, y ahí es donde usted decide si cede al mal o cede al bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo conocimiento entra por los sentidos, llega al cerebro, el cerebro lo transforma, lo manipula, lo convierte en formación y lo guarda en el corazón, y del corazón sale a la mente. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro que está entrando por nuestros sentidos, porque ahí es donde está el punto también, amados hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Versículo 23. Y renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, dice, renovado en el espíritu de nuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene que estar renovada. Y dice en el versículo 24, vestido del nuevo hombre. ¿Y sabe cuál es ese nuevo hombre? Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que todos los que creemos en Cristo Jesús, vivimos en Cristo Jesús, ahora tenemos que vivir y pensar conforme a este nuevo hombre. Amados hermanos, una mente nueva, una mente renovada. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está, amados hermanos, en el corazón y la mente. Y en la mente, ahí es donde hay conocimiento, donde se entiende, se analiza, se solucionan los problemas y se toman decisiones. Ahí es donde usted va a tomar la decisión si cede a lo malo o cede a lo bueno en Dios. Si cede a la ley del pecado o a la ley de Dios. Si cede al conocimiento del bien o cede al conocimiento del mal. Si cede a la ciencia del bien o cede a la ciencia del mal. Así que, amados hermanos, espero que este tema haya sido de gran bendición. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Y estaremos viendo, amados hermanos, el día de mañana estaremos hablando la sexta clave que te ayudarán a vivir una vida próspera y exitosa en Cristo Jesús. Quiero decirle que todos estos temas son espirituales. No estoy hablando de prosperidad en cuanto a lo físico, de tener riquezas, dinero en abundancia o posesiones. Estoy hablando de tener una vida próspera y exitosa en el ámbito espiritual y tener una mejor vida espiritual.
Lo demás viene por añadidura. Lo más importante es que usted sea próspero en lo espiritual, sea exitoso en lo espiritual y tenga una mejor vida en lo espiritual. Porque todo lo demás será añadido. Porque la Biblia enseña a buscar el reino de los cielos primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Cuando dice buscar el reino de los cielos primeramente, es en el corazón y la mente. El corazón y la mente, amados hermanos. Así que, amados hermanos, es lo importante. La búsqueda de lo que es el interior. Por eso la palabra de Dios enseña. Dice, cuando ores, no seáis como los hipócritas, que aman orar para que todo el mundo lo escuche. Sino, entra a tu casa, cerrada la puerta, mire. Aquí está hablando de la comunión interna, de interior con Dios. Interior, la boca cerrada, interior, porque cuando usted ora internamente se hace estragos en lo externo, cambia el panorama, cambia lo externo, va a cambiar. Así que, amados hermanos, usted sabe lo maravilloso que es que usted esté orando en su interior, batallando contra los malos pensamientos para obedecer los buenos pensamientos o la ley de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro eso, amados hermanos, y espero que sea de bendición. Mañana tenemos otra clave fundamental que viene siendo la sexta, sobre la sabiduría y la inteligencia. Que el Señor me le bendiga grandemente y hasta la próxima. Nos veremos el día de mañana mediante, si Dios permite. Que el Señor me le bendiga grandemente. Así que, amados hermanos, todo la mente llega rápido, eso es a velocidad de buenos y malos pensamientos. Usted decide si cede a los buenos o a los malos pensamientos. Según lo que usted piense, así es. Ya. Por eso le digo, las personas que son, que tienen otra identidad, género, supuestamente, que dicen, hombres que dicen que son mujer, pues ese es su pensamiento. Y el único que le puede quitar esa manera de pensar es Jesucristo. La mujer que dice que es un hombre, el único que le puede quitar ese pensamiento es Jesucristo. Por eso, tanto el cambio en el interior, como primero tiene que haber un cambio en el interior del hombre para haber un cambio en lo externo. Porque si hay una lucha en lo interno, nunca puede haber un cambio en lo externo. Así que, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Y cuando hablo de esto, hablo de las conductas, del comportamiento y de las reacciones. Que el Señor me le bendiga grandemente. Bendiciones.